esto está dado específicamente o exclusivamente cuando tenemos la presencia o la crisis generada por el COAS, es decir, una crisis respiratoria, ¿sí?, de tipo inspiratorio. ¿Qué está indicado allí? Corticosteroides. ¿Sí? Vamos a hablar de qué cosa. Prednisolonas es que el paciente puede deglutir, pero necesito algo que actúe un poquito más rápido. Y si tengo el exceso vascular, dexametasona es una muy buena opción. ¿Sí? ¿A cuánto? 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, generalmente dosis única. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debemos esperar para empezar ya con la prednisolona? Un día. Un día. ¿Sí? No hay mucho sentido en oxigenoterapia en caso de crisis. Claro que sí, el paciente lo que menos está haciendo es meter oxígeno. Tenemos que suplementar ese oxígeno. ¿Para qué? Para que el poco oxígeno, mejor dicho, el poco volumen de aire ambiental que pueda meter el paciente a sus vías respiratorias sea aire enriquecido en oxígeno, no sea aire con 21% de porcentaje de oxígeno, sino que sea un oxígeno quizá con un porcentaje, aire ambiental, perdón, con un porcentaje de oxígeno entre 50, 60, 70%. ¿Sí? ¿Se da al paciente? Si no, ¿están de acuerdo? ¿No? ¿Qué ganamos dando al paciente? Que ya por sí no respira. Primero, ¿qué dicen ustedes? ¿Se damos o no se damos? Si el paciente está en crisis. No. ¿Por qué no se damos? ¿O por qué sí se damos? Si el paciente habló inglés, ustedes cuando les falta el aire, ¿qué se ponen? ¿Se ponen ansiosos, se asustan? Si es un gordito, un bulldog inglés, muy gordito, que de por sí son súper juguetones, van a estar ansiosos, dándose las vueltas dentro de la jaula. Van a coger la vía, se la van a arrancar y demás. ¿Se damos o no se damos? Sí, se damos. ¿Sí? Ahora, no le vamos a meter desmetonidina a ese paciente. No depresores. Exactamente. No depresores respiratorios, no agentes que incrementen el consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, una muy buena opción es acá, butorfanol. Acuérdense que el butorfanol es un agonista antagonista, tanto de los receptores kappa como de los receptores mu. Agonista kappa, antagonista mu. Eso hace que el butorfanol tenga muy buenos efectos sedantes, ¿sí?, pero efectos analgésicos buenos, pero no los mejores dentro del grupo de los opioides. ¿Sí? Ahora, con todo esto solo ganamos tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el paciente salga de la crisis. ¿Sí? El tratamiento médico es solo eso, solo me permite ganar tiempo. Tratamiento quirúrgico. Este es el tratamiento que, en medida de lo posible, va a solucionar el BOAS o el síndrome de BOAS. ¿Sí? Rinoplastia. ¿Sí? ¿Qué van a retirar acá? ¿Sí? A ver, en la parte quirúrgica solamente voy a ir nombrando la técnica y cosas muy específicas, porque si no nos quedamos media vida. ¿Sí? Si hablamos de la rinoplastia, ¿qué vamos a hacer? Ustedes como cirujanos van a retirar el cartílago alar de las narinas. ¿Para qué? Retiran este cartílago, fíjense, aquí tenemos una especie de antes o después. Bueno, en este caso solamente ya hicieron la rinoplastia en un lado de la naricita. Fíjense cómo el cartílago alar está solapando, ocupando todo el punto de entrada de la cavidad nasal. Acá ya retiraron el cartílago alar. Excelente. Entonces, liberamos, ¿sí? ¿Qué cosa? Ya no tenemos estenosis narinas ahí. Liberamos la cavidad o liberamos el punto de ingreso de la cavidad nasal. Ahora, aquí hay que pensarlo un poquito. ¿Por qué? Perfecto, podemos hacer muy amplia la puerta de entrada, pero si tengo un cornete nasal aberrante enorme, ¿me serviría de algo? No, ¿verdad? Esto es muy dependiente de cada paciente, por eso se suele hacer tomografía.
para ver qué tanto o no tengo la presencia del cornete aberrante. Si hay un cornete aberrante enorme, pues como que esto no tiene sentido, al menos no de primera mano, ¿sí? Si no tengo la presencia de un cornete aberrante, pues esto me puede solucionar un montón. Misma historia acá, podemos ver un antes y un después. Quizá no parezca mucho a simple vista, pero si no tenemos la presencia del cornete aberrante, abrir un poquito, abrir esos 2, 3 milímetros, el rango de apertura de la cavidad nasal, le va a solucionar un montón la vida del paciente. Entonces, primero, rinoplastía. Segundo, turbinectomía. La turbinectomía es lo que va a retirar al cornete nasal aberrante, ¿sí? En nuestro medio, lastimosamente, no se hace la turbinectomía porque no tenemos los medios. Esto sí que la hace. A pesar de eso, así es como se ve antes de la turbinectomía. Fíjense cómo tenemos ese tejido enmarañado y impidiendo o ocluyendo, disminuyendo la luz de la cavidad nasal, a, ¿sí?, una cavidad nasal ya sin el cornete aberrante, ¿sí? Una cavidad nasal muy libre, muy bonita, con mucho espacio. ¿Para qué? Para que el flujo de aire pueda ingresar y salir sin problemas. Y si no hay esa tecnología, ¿cómo sacan el cornete? No se hace. Y si tiene ya, ¿no? Ya nada. No hay nadie que aquí todavía. No. Aquí en el país aún no. Pero existe la tecnología, ¿sí? Sino que el equipo se hace con equipo láser de cirugía láser. Entonces, allí, nada. No, ni con rinoscopía, no puede retirar todo eso. Lo que pasa es que es un sitio altísimamente vascularizado. Me dirán Ilegashur y... Ay, se me fue lo que encontré. Uno es Ilegashur y el otro es... Electrocauter. Exacto, el bisturí armónico no pega mucho, ¿sí?, por la inflamación que podría generar. Es cirugía láser. ¿Qué sí podemos hacer? Pues la rinoplastía. Y también la más importante. Esta es la que define todo. Tiene varios nombres: palatoplastía o estafilectomía. ¿Qué se hace acá? Exacto, simplemente se fija con puntos directrices el paladar blando que está elongado y se retira, ¿sí? Esto lo pueden hacer con el ligashur, con el bisturí armónico o con bisturí tradicional. Entonces fíjense cómo simplemente se retira el paladar blando, se sutura pues obviamente los bordes libres que quedan, y ojo, miren cómo se liberó la laringe. Pasó de ser una laringe completamente ocluida a ya tener laringe. Entonces acá no importa si no pudieron hacer la turbinectomía, no importa si tenemos la hipoplasia traqueal, que allí sí no vamos a poder hacer nada, no podemos agrandar el tejido traqueal, ¿sí? Pero sí podemos liberar la puerta de entrada de la cavidad aérea, ¿sí? Si podemos hacer la rinoplastía y liberar un poquito la cavidad de entrada de la nariz, pues chévere, súper. Pero estos manes sobre todo respiran ¿de qué manera? Jalando con la boca, ¿sí? Entonces, si puedo liberar o puedo retirar el excedente del paladar blando que está elongado, pues qué mejor cosa, ¿sí? Esos son los procedimientos que podemos realizar: la rinoplastía, la turbinectomía y la estafilectomía o palatoplastía, como ustedes quieren llamarla. Entonces, un gordo que está en reposo y ese es el mismo gordo que luego de hacer 3 minutos de actividad física, que es la prueba del BOAS, que la vamos a realizar, literal,
se lo ve muy sofocado, ¿sí? Se lo ve distresado, fíjense. Pero a pesar de eso, aparentemente su saturación de oxígeno no estaría en menos de 90. Ahora, no siempre es lo mismo. ¿En qué sentido? Fíjense acá. ¿Qué tenemos allí? Bueno, es una laringe, obviamente, está sacada la madre, es la epiglotis, muy inflamada, tenemos los aritenoides. Este de acá que está invertido, ¿sí? Es el proceso corniculado del aritenoides. Si lo vemos de frente, sería del aritenoides derecho del paciente. Si lo vemos desde la perspectiva del paciente, sería de su aritenoides izquierdo. Entonces, fíjense cómo este proceso corniculado, que es cartílago, se invirtió hacia adentro y ahora me está obstruyendo la cavidad de ingreso a la tráquea. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe al incremento de la presión que hacen los pacientes cuando ventilan de esta manera, de manera sostenida. Ese incremento de esa presión, ese efecto de succión, hace que tanto los procesos cartilaginosos, así como, por ejemplo, los sacúlos laringeos, se dematicen, crezcan un montón y se viertan y tengan esa tendencia a posicionarse dentro de la tráquea. Fíjense acá, esto es una masa. ¿Qué masa es? Pues no sabemos. Para eso se debería retirar y hacer una histopatología. Pero sabemos que es una masa. Ahora, podríamos haber pensado en parálisis laringea, podríamos haber pensado en boas, pero tenemos una masa. No siempre es lo mismo. Sí, fíjense. Así se ve un edema de los sacros laringeos. Tenemos la epiglotis, tenemos los aritenoides y tenemos los sacros laringeos. Están grandes, evertidos, edematizados. ¿Eso por qué se da? Por el incremento de la presión del aire mientras el paciente inspira. Ese incremento de presión constante hace que se maticen los sacros laringeos. Entonces, ¿tiene paladar blando elongado este paciente? ¿Podríamos decir que tiene una parálisis laringea? No sabemos. ¿Por qué? Porque esos sacros están tan edematizados que están impidiendo que se mueva los aritenoides. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer allí? Si eso está tan edematizado y demás. Desinflamar. ¿Con qué? Lo más rápido aquí para desinflamar. Esteroides. Allí van esteroides. ¿Sí? Ahora, si esto es algo que se presenta cada momento, no. Acá tienen que hacer una saculectomía. ¿Sí? Es decir, tienen que retirar los sacúlos laringeos. Acá, ¿qué tenemos acá? Misma historia. Vemos, en este caso, los sacros laringeos evertidos, grandes, edematizados. Pero fíjense bien. Fíjense, en estos aritenoides se ven grandes e inflamados en comparación a estos, ¿verdad? Estos se siguen viendo un poquito finos, casi que normales, salvo los sacros. Pero acá, veo todo inflamado. ¿Sí? Misma historia. Terapia antiinflamatoria. En este caso, esteroides, ¿sí? De rápida acción. ¿Eso va a resolver el problema? No. Eso simplemente estabiliza al paciente. Como se les decía, no siempre es lo mismo.
recapitulando un poquito, si hablamos de laringe y faringe, tenemos un montón de diferenciales y todos van a generar los mismos signos clínicos. ¿Sí? ¿Por qué? Están obstruyendo la vía ideal. La única manera de saber específicamente de cuál se trata es la laringoscopía. Ahora, por raza sabemos que si es un bulldog, si es un shih tzu, por ejemplo, pienso en boas directamente. Pero recuerden que dentro de los diagnósticos diferenciales de parálisis laríngea, por ejemplo, también se encontraba boas. Entonces, puedo tener un bulldog inglés con boas y con parálisis laríngea. Está fregado. ¿Sí? Si tengo un husky siberiano, un cachorro, ¿qué pensaría? Y me viene con distrés inspiratorio, con estertores, ¿en qué pienso? Parálisis laríngea. ¿Sí? Si es un labrador viejito, misma historia, me viene con estridores inspiratorios, ¿en qué pienso? Parálisis laríngea. Recuerden que parálisis laríngea se puede tener puedo tener por causa o por etiología congénita, o la puedo tener por una neuropatía geriátrica. Puede ser un paciente que tenga miastenias, me puede generar parálisis laríngea. Muy bien, seguimos avanzando, seguimos ingresando un poquito a lo que es la vía aérea. Nos vamos más abajo, vamos a bronquios, tráquea y más. Entonces, ¿cuáles van a ser estas patologías? Las más frecuentes, ¿cuáles son? ¿Sí? Los complejos respiratorios asociados a procesos infecciosos, bronquitis crónica canina, bronquitis felina, colapso traqueal, bronquitis alérgica, infestación por Oslerus osleri. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo o asociándolos de igual manera. Complejo respiratorio infeccioso canino. Al igual que como hicimos con el complejo respiratorio felino, hemos asociado a un grupito de enfermedades en las cuales podemos descartar como principales agentes etiológicos tiene varios nombres, como por ejemplo la bronquitis infecciosa canina, tos de las perreras. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza? Es una enfermedad aguda, altamente contagiosa. ¿Sí? Es por eso que se la conoce como tos de las perreras. Sabemos que en sitios donde hay muchos animalitos, ¿sí? En refugios, por ejemplo, en hoteles, en los mismos hospitales, podemos tener tos de las perreras. ¿Sí? Ojo, generalmente es autolimitante. ¿Cuánto se demora en autolimitarse? Aproximadamente 2 semanas. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que en casos muy particulares o muy específicos, en pacientes inmunoincompetentes, no se puedan desarrollar otras patologías, y la principal complicación de esta es neumonía. ¿Sí? Generalmente la neumonía bacteriana. Rara vez genera la muerte del paciente, pero rara vez genera la muerte del paciente, pero eso no quiere decir que no pueda generar la muerte del paciente. O sea, tienen que ser muy salados para que un paciente contra que bronquitis infecciosa se complique a tal punto en que se le muera. Pero si llega a pasar y no fue su culpa, pues ya, mala pata. Puedo haber tenido muchísimas otras comorbilidades. Comorbilidades, por ejemplo, como que un paciente con fibrosis pulmonar. Un paciente con fibrosis pulmonar. Un paciente con fibrosis pulmonar es un paciente que la va a pasar feo contra la bronquitis. ¿Sí? ¿Qué se me ocurre también? Un paciente con EPOC, es un paciente que la va a pasar feo. Un paciente con cardiopatía, ya con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, que le dé traqueobronquitis sería malazo. ¿Por qué? La tos que va a generar va a incrementar aún más su presión intrapulmonar, va a acelerar el edema del pulmón. ¿Sí? Pobre paciente. Entonces tenemos como agentes etiológicos, ahora sí,
varios componentes. Tenemos agentes virales y tenemos agentes bacterianos y demás. Tenemos una mezcla ahí. Principalmente adenovirus canino de tipo 2, virus de la influenza canina, virus de la parainfluenza canina, virus del herpes canino o herpes virus canino tipo 1, coronavirus respiratorio canino y neumovirus canino. Es un montón. ¿Cuáles son los principales? Adenovirus, influenza y parainfluenza. Esos son los tres principales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los agentes bacterianos? Bordetella bronchiséptica. ¿En qué otro bicho teníamos bordetella? En el gato. ¿Sí? Ahora, si tenemos bordetella en el perro y en el gato, ¿nosotros podremos tener una infección de bordetella? Sí, sí podemos tener una infección por bordetella. No es muy común, no es muy normal, pero sí, generalmente está asociada al conjuntivitis. Streptococcus, micoplasma, ¿sí? O un montón de micoplasmas. Ahora, pruebas específicas para cada uno de estos, generalmente no. ¿Por qué? Se trata como un complejo respiratorio. Salvo que el paciente se vuelva refractario, es decir, siga sus signos clínicos y cada vez se vaya complicando más. Si vemos esa imagen, ¿sí? Eso es un corte, es una biopsia. Y si nos fijamos en la periferia celular, eso que veríamos como una especie de ribete en cepillo, ¿sí? Son bacterias, en este caso es bordetella. Fíjense cómo se encuentran adosadas, y hay un montón, en gran cantidad. Ahora, casos especiales. No vamos a hacer una biopsia de tejido pulmonar, al menos no para un complejo respiratorio canino. ¿Cómo se nos va a presentar generalmente ese paciente? ¿Sí? La típica, como cuando ustedes se resfrian o les da gripe, ¿qué vamos a tener? Letargo. Ojo, la tos puede ser tanto productiva como no productiva. Es decir, podemos tener flema o no. ¿Sí? Podemos tener secreción mucosa, sí, puede ser serosa, puede ser purulenta, puede ser mucopurulenta. Generalmente va a ser bilateral. Bueno, no generalmente, aquí sí o sí va a ser bilateral. Vamos a tener arcadas, el paciente va a tratar de expectorar y vamos a tener fiebre. Si la tos es muy maluca, es mucha, el paciente luego va a presentar disfonía. Así como cuando ustedes, yo, tosemos un montón y nos ponemos roncos, misma historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar acá? Primero, historia clínica. Tenemos antecedentes de exposición con otros pacientes que pudieran haber sido focos de infección. Es decir, durante estas 2 últimas semanas, yo qué sé, me fui a la playa y a mi perrito lo dejé en un hotel, lo dejé encargado con alguien que tiene más mascotas, ¿sí? Estuvo hospitalizado, ¿no? ¿Sí? Hay que pensarlo. ¿Se fue a la escuelita las 2 últimas semanas? No, sí. ¿Por qué todo eso es importante? Recuerden que también se llama tos de las perreras y es por esto. ¿Sí? En donde hay mucho hacinamiento de individuos, podemos tener tos de las perreras. Se lo asocia mucho con una gripe canina. ¿Por qué creen que se lo asocia de esa manera? En los mismos signos. Porque tiene signos muy parecidos a los de la gripe humana y se lo asocia de esa manera. ¿Para qué? Para poder explicárselo al tutor. Vamos a ver que hay muchas cosas que el tutor puede comprender de manera muy rápida y clara, ¿sí? Si hacemos esa referencia. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, volvemos a pensar. Es una enfermedad autolimitante. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente puede pasar tal cual como se presentó. En 2 semanas puede o no mejorar. Generalmente no produce signos sistémicos. Ahora, desde el momento en el que tengo fiebre, ya tengo un signo sistémico. ¿Sí? Ahora, perfecto. Si tengo diarrea, ya no sería una traqueobronquitis. Debería pensar otras cosas. ¿Sí? Si tengo disnea, ya se me complicó o es otra cosa.
tengo disnea, probablemente se genera una neumonía. Ya se me complicó. Pero si tengo disnea y diarrea, esa cosa ya no es una traqueobronquitis. Si tengo convulsiones, menos. ¿Sí? Si tengo todos estos signos clínicos aparte, ¿qué se me vendría a la mente? ¿En qué debería pensar? Como que Sí. Una infección. Pues no es moquillo, ¿cómo es? Distemper canino. ¿Sí? ¿Podría pensar en distemper? Sí, claro que sí. Distemper actúa sobre varios epitelios del organismo. Es verdad que tiene tropismo por el epitelio respiratorio, pero también por el intestinal, también por el tegumentario. Si tengo convulsiones, ya no es una traqueobronquitis. Si tengo, por ejemplo, fiebre y disnea, puede ser que siga siendo el complejo respiratorio, ¿sí? O la traqueobronquitis infecciosa canina, pero ya se me complicó, ya me hizo neumonía. Y como les decía, ¿por qué lo asociamos con gripe canina? O mi perrito tiene gripe. Porque es mucho más fácil explicarle de esa manera propietaria. Es decir, sabemos que está causado por más de un microorganismo. Ya vimos que puede ser un montón, tanto agentes virales como agentes bacterianos. Estar infectado, ojo, o vacunado contra un microorganismo no quiere decir que no le vaya a dar. Es decir, si tengo a mi paciente con la bacterina de Bordetella, se la apliqué hace 3 semanas y le dan traqueobronquitis infecciosa, ¿qué pasó? Simplemente se contaminó con otro agente, con adenovirus, ¿sí? Puede haberse contagiado con influenza, puede haberse contagiado con parainfluenza, ¿sí? Puede ser micoplasma, y todos esos están asociados directamente a traqueobronquitis. Si tiene todas sus vacunas pero no tiene la bacterina, puede ser Bordetella. Si tiene todas sus vacunas y tiene la bacterina de Bordetella, pues es micoplasma. Entonces, estar vacunado o haber sido infectado no quiere decir que no pueda volver a infectarse. Entonces, ¿qué tiene la vacuna contra la traqueobronquitis? Bordetella. Solo Bordetella. Solo- Sí, es la bacterina de Bordetella bronchiséptica. ¿Y si se contagia la troyana? Ya nadie queda. Es como nuestra. Es, por ejemplo, a nosotros cuando nos vacunan de manera electiva una vez al año contra la influenza. Se pueden vacunar y a las 2 semanas pueden estar con la peor gripa de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la etiología de la gente es multifactorial. Es por eso que la bacterina de Bordetella no es una vacuna, en teoría, vacuna porque es bacterina obligatoria. Sí, para la escuela de los perritos se les exigen. Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, para salir del país, por ejemplo, no es un prerequisito obligatorio. Se puede o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tener todas las vacunas del mundo y le dio, se contaminó con micoplasma y generó la misma traqueobronquitis infecciosa de otro origen, por otro agente etiológico, pero la enfermedad sigue siendo la misma, porque es multifactorial, es multietiológica. Entonces, explicándole de esa manera al tutor, va a decir, ah, claro, bueno, ya sé que de dónde se enfermó este man. No va a decir, pero usted cuando me lo vacunó, dijo que si le vacunaba, ya no le iba a dar nada. Poco más quedaba inmortal ese paciente. Y no es así, el tutor puede decir, no, quizá no le inyectaron nada, o quizá le aplicaron alguna otra cosa, no la vacuna y por eso se enfermó. ¿Sí? Entonces, si lo relacionamos con nuestra gripe, con nuestra influenza, es más fácil de explicar. Algunas personas se van a enfermar con mucha más frecuencia que otras. Y eso depende ya de la idiosincrasia de cada paciente, del sistema inmune de cada paciente. Hay personas que se enferman una vez al año, hay personas que se enferman una vez cada 3 años, hablando de vías respiratorias. Y hay personas, como he visto varios casos por acá, literal, semana, andan mocosos. Sí, andan con gripe a cada rato. ¿Sí?
El problema es el caso. Depende muchísimo también de la frecuencia, si hablamos de personas, con la que niños se exponen. Es decir, si mi guagua va a la escuela, generalmente se enferma un montón. Si mi perro va a la escuelita, es probable que se contagie muchas más veces al año. ¿Sí? Algunas personas pueden generar neumonía y morir. Pregunto, ¿cuál es cuando tienen un pariente, yo que sé, o un conocido, yo que sé, viejito, que está hospitalizado por cualquier otra cosa? ¿Cuál es la principal complicación que suele generar? Neumonía. ¿Sí? Misma historia acá. Si tengo un perrito geriátrico, ¿sí? Yo qué sé, lo hospitalicé por cualquier otra situación, una de las principales cosas que puede generar es neumonía. ¿Sí? Eso se debe a la alta cantidad de flora, ¿sí? Y a la inmunoparálisis, a la parálisis del sistema mucociliar. Enfermedades respiratorias subyacentes, ¿sí? Nuestro paciente tiene, yo qué sé, una bronquitis alérgica, una bronquitis crónica, asma bronquial, que en perros no se ve mucho, pero existe, ¿sí? Ser muy viejito o muy joven, ¿sí? Si es cachorro o es geriátrico. Obviamente, si tengo, yo qué sé, mi paciente tiene una semanita y ya me presentó signos de traqueobronquitis, ¿hay mayor posibilidad de que muera en comparación a un joven o un adulto joven? Claro que sí. Misma historia, si mi perro cardiópata de 17 años presenta traqueobronquitis como complicación, ¿hay probabilidad más alta de que fallezca? Sí, claro que sí. Todo eso hay que explicarles a los tutores. Como les decía, las vacunas no son completamente efectivas, porque no existe la vacuna universal que abarque en este caso todos los agentes etiológicos. Y ojo, los antibióticos no son la primera línea o no son el pilar fundamental de la terapéutica. ¿Por qué? Servirán cuando tenemos agentes bacterianos, pero tenemos un montón de agentes etiológicos virales. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Por qué va esto? Muchas veces que solemos escuchar, ¿sí? Me voy al médico, o eso se hacía antes, me voy al médico, todos un par de días nada más, y que me mandaban de vuelta, o acitromicina, o amoxicilina ácido clavulánico, en el mejor de los casos, ¿sí? ¿Y si era por influenza? ¿Por el virus de la influenza humana? Nada. Nada. Resistencia. Exacto, resistencia. Y me fregaban la microbiota intestinal. Eso es lo que pasaba. ¿Sí? Entonces no son la primera línea, ¿sí? Los antibióticos no son la base del tratamiento en estos casos. Obvio, si el paciente no mejora, si presenta signos sistémicos, ¿sí? Si presenta fiebre, si tenemos secreción mucopurulenta y la enfermedad empieza a ganar territorio, es decir, los signos clínicos empiezan a volverse cada vez más malucos, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente tengo componente bacteriano. Allí sí. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? ¿De qué pruebas nos vamos a servir? Si nuestro paciente no mejora, perfecto, empezamos ya a solicitar exámenes. A ver, primero, el diagnóstico casi siempre en pacientes no complicados se va a basar en historia clínica. En historia clínica, en la revisión del paciente, vamos a checar, tenemos reflejo oxígeno positivo, sí, entre 4 o 5 golpes de tos, no es expectorante, eso es decir, es una tos no productiva. A la auscultación pulmonar no tengo nada maluco, ¿sí? Yo qué sé, no tengo sibilancias, no tengo estertores húmedos, ¿sí? El paciente está bien. Si no tengo fiebre, vamos bien, ¿sí? Ahora, si tengo fiebre, si esos signos clínicos se me vuelven refractarios, si empiezo con fiebre, ¿sí? Cada vez esa fiebre es más alta,
Empiezo con secreción mucopurulenta y demás. Perfecto. Vamos ya con exámenes. Primero, una biometría hemática, ¿sí? Un hemograma. ¿Qué me esperaría ahí? Al menos leucocitosis, ¿sí? Al menos. Puede haber leucopenia también, sí, en dependencia del origen del proceso, si es bacteriano o si es viral. Rayos X de tórax. Sí, acá sí. ¿Qué vamos a buscar en los rayos X de tórax? ¿Qué tengo ahí? Refusión pleural. A ver, primero, no hay ningún patrón pulmonar que sea patognomónico de algo. Primera cosa. Pero, por ejemplo, lo más común, ¿qué sería? Un patrón bronquial. Sería lo más común. Si hablamos de inflamación de tráquea y bronquios, ¿verdad? Si hablamos de una bronconeumonía, de una neumonía, ¿qué patrón esperaría? O al menos, ¿qué patrón buscaría yo? ¿Refusión? O para que haya una fusión ya tiene que estar bien malito. Tiene que estar petateándose. Ya para la fusión. Sería una neumonía gravísima. Pero sí, podría haber fusión. Muy bien. Un bronco intersticial. ¿Sí? O un intersticial como tal. Pero sí, la combinación normal que esperaríamos, si se nos complicó la neumonía y si ya teníamos inflamados los bronquios, sería compatible con una bronconeumonía, sería un bronco intersticial. ¿Cómo sabemos que es un patrón bronquial? ¿Qué vamos a buscar? Rieles de tren y donas. ¿Sí? Es un patrón bronquial. Si es un intersticial, ¿cómo lo buscaríamos? ¿Qué esperaríamos ver? Porque puede ser también un broncoalveolar. Si hablamos de un patrón broncoalveolar, es que ya esa neumonía no es leve, es una neumonía al menos moderada. ¿Cuál es la diferencia entre el patrón intersticial y el alveolar? A ver, primero, para hacerlo más sencillo, ¿qué pasa en el patrón alveolar? O sea, ¿qué pasa para que nosotros veamos ese tipo de patrón? No es la de lluvia de estrellas, como que se ve así. No. No, ese es un patrón intersticial nodular o estructurado. Pero la bulla pulmonar es súper. El patrón que me da, a ver, no hay patrón, la imagen que me da radiográfica es patognomónica de una bulla pulmonar. ¿Qué vemos en el alveolar? ¿Qué es lo que está pasando en el pulmón para que nos refleje el patrón alveolar? ¿Qué pasó con esos alveolos? Exacto, están llenos de, puede ser líquido inflamatorio, puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser moco, sangre, puede ser un montón de situaciones, o incluso puede ser tejido. Si hablamos de tejido, pues hablamos ya de una neoplasia, ¿sí? Cuando tenemos patrón alveolar, podemos tener broncogramas aéreos positivos o no, ¿sí? Y algo clásico para que puedan distinguir el patrón alveolar del intersticial, aparte de la extensión, es que en el patrón alveolar no van a poder ver la vascularización de los bronquios, van a perder de vista la vasculatura. En el intersticial sí pueden ver algo de vasculatura, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, ¿este de acá qué es? Recogí lo que era el intersticial, que se veían donas y... En el patrón bronquial vamos a ver rieles de tren y donas. El patrón En el bronquial, ¿sí? En el alveolar vamos a ver solo el incremento de la densidad del parénquima pulmonar, porque esos alveolos están repletos de cualquier cosa menos aire, ¿sí? Únicamente en el alveolar
vamos a perder de vista a la vasculatura. Es decir, si tenemos un parche blanco, vamos a quitar muy didácticamente, esta sería la representación de. Normalmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el parénquima pulmonar, vamos a ver el bronquio, ¿sí? Que está radiolúcido porque tiene aire dentro. Hacia craneal el bronquio vamos a ver la vascularización. Eso corresponde a la arteria, y si está caudal al bronquio, es la vena. Eso lo vemos normalmente. En el patrón alveolar, comparado con el pulmón normal, ¿cómo está el parénquima? Está blanco, ¿sí? No tiene el aspecto normal, el aspecto radiolúcido normal del pulmón. Acá vemos una mancha blanquecina, ¿sí? Vemos el bronquio en ocasiones, ¿sí? Eso se llama broncograma aéreo. Si vemos al bronquio es positivo, si no lo vemos, pues es negativo, porque en ocasiones lo podemos ver y en otras no. Si es un broncograma aéreo positivo, ¿qué quiere decir? Que el bronquio se quedó lleno de aire y ya, y luego se ocluyó por la secreción. Si no lo vemos es porque el bronquio también está lleno de secreción. Y es por eso que el patrón alveolar es el más maluco de todos los patrones. Casi nunca vamos a tener exclusivamente un alveolar, un intersticial, un bronquial. Generalmente suelen estar combinados. Y fíjense, ¿veo vasculatura? ¿Veo la vascularización? No, en el patrón alveolar no. Es una de las principales características. En el intersticial, ¿qué tengo? ¿Veo parénquima pulmonar? Ciertas zonas sí, ciertas zonas no. Hay un aumento de esa radiodensidad, entonces de igual manera no va a estar tan radiodenso, bueno, en este caso no va a estar tan radiopaco el parénquima del pulmón si lo comparamos al patrón alveolar. Es decir, va a estar menos blanco, por así decirlo. Pero sí vamos a poder ver de manera parcial la vascularización. Sí se puede ver ahí. En el patrón intersticial no vamos a tener ni broncograma aéreo positivo ni negativo, porque el bronquio va a estar allí siempre. En el patrón bronquial, ¿qué vemos? El incremento, ¿sí?, de las paredes bronquiales. Es por eso que podemos ver donas y rieles de tren. Cuando vemos las donas, que serían estas de acá, es simplemente que cuando hicimos los rayos X, el rayo cortó de manera tanto longitudinal para verlo así, como transversal para ver a la donita, ¿sí? No es nada más. Y en el vascular, ¿qué vamos a ver? Un incremento, ¿sí?, virtual al menos, del diámetro tanto de la arteria como de la vena, nada más. Entonces, si vemos un patrón, por ejemplo, esto es un bronquial, súper claro. ¿Por qué? Miren, tenemos donas, 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 donas y rieles de tren. Rieles de tren. ¿Sí? Aquí está una dona. Una dona. La riel de tren. No sé si de atrás se ve. Si aumento mucho esta, se dan cuenta que tengo dos líneas radiodensas y en el centro algo más radiolúcido. Eso es una línea de tren o una riel de tren. No son estos dos, no. Es una sola línea a los lados. Radiodenso al centro radiolúcido. Eso es una riel de tren. ¿Vemos donas? Sí. ¿Sí? Tenemos acá, 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 acá. ¿Sí? ¿Tenemos rieles de tren? Sí. Aquí, está muy clara. Muy clarito dibujado. Eso es un patrón bronquial. ¿Sí?
compatible con bronquitis. La bronquitis es eso, es la inflamación de los bronquios. Ahora, si vemos un paciente, yo que sé, un bulldog, de unos 8 años por ahí, le hacemos una toma de rayos X y vemos un patrón bronquial, ¿necesariamente será patológico? No. Porque con el tiempo pueden haber calcificaciones, un incremento de la densidad de las paredes de los bronquios. Fíjense acá, esto es una alveolar. ¿Cómo está ese pulmón? ¿Cómo está esa radiodensidad? ¿Está radiolúcido lindo como debería? No, ¿qué tengo? Una mancha blanquecina ahí, ¿verdad? ¿Veo un bronquio o no veo un bronquio? Sí, sí se ve el bronquio. Exacto, esa que parece una raíz negrita, ¿se dan cuenta? Eso es un broncograma aéreo positivo, ¿sí? Pero ¿qué se fijan? Si nos fijamos aquí, si nos ubicamos aquí en el bronquio, ¿vemos vasculatura? No. En el patrón alveolar no se puede ver la vascularización. ¿Por qué? Incrementó tanto la radiodensidad del pulmón que ya no podemos ver vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿en dónde tenemos el patrón alveolar? ¿En qué lóbulos está? O para los cranioventrales, ¿verdad? ¿Tenemos un broncograma aéreo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen de esto? ¿Qué dicen atrás? ¿Tenemos o no? Porque dije que pueden ser positivos o no. Ajá. Cuando solamente vemos una mancha blanquecina y no vemos al bronquio que se dibuja, es broncograma aéreo negativo. En este caso sí lo vemos, fíjense. ¿Qué tenemos acá? ¿Se ubican? Eso es un broncograma aéreo positivo. ¿Sí? ¿Veo vasculatura? No. Alveolar. Si viera algo de vasculatura y no veo los bronquios, me quedo con un intersticial. Ahora, ¿puede haber bronquio alveolar? Sí. ¿Puede haber bronquio intersticial? Sí. ¿Puede haber alveolo intersticial? Sí. Porque un lóbulo puede estar más afectado que el otro. ¿Qué tengo allí? O sea, sí, acá tengo rieles de tren y tengo dones. Sí. Acá tengo un bronquial. No es un bronquial puro, ese es un bronquio intersticial. Porque si se dan cuenta, tengo un aumento de la radiodensidad en ciertas zonas del pulmón. Es decir, ciertas partecitas están más blanquecinas. Pero acá, ¿qué tengo? Alveolar. Es un foco ahí, o un parche alveolar. Es una especie de mancha blanquecina, ¿sí? Como un parche que no me permite ver nada más. Incluso parecería tejido blando, ¿verdad? Esto es un colapso lobar, un colapso pulmonar. Este paciente es un paciente con una neumonía grave. Entonces, fíjese, tengo un broncograma aéreo positivo. Aquí está dibujado el bronquio. Regresamos. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Al menos un patrón bronquial. Si tenemos un bronquio intersticial, quiere decir que tengo bronquitis y que lo puedo estar asociando a una neumonía leve. ¿Por qué? Porque una neumonía leve primero me va a inflamar toda la zona parenquimatosa. Una neumonía moderada, ya compleja, más fea, va a empezar a depositar líquido inflamatorio dentro de los alveolos. Entonces pasaríamos de un intersticial a un alveolar. ¿Sí? Si tengo una placa así, ya sabemos que eso no es normal.
¿sí? La principal complicación, ¿cuál va a ser? Neumonía. A ver, ¿podemos hacer lavados traqueales? Sí, sí los podemos hacer. ¿Como examen de primera mano? No. Si el paciente se vuelve refractario, si no mejora y al contrario va empeorando con el pasar de los días, lavado traqueal. ¿Para qué? Cultivo y antibiograma. ¿Sí? Y vamos a ver lo que encontramos allí. Pruebas rápidas, ¿sí? Si tengo un paciente que apenas lo encontré y es adulto, pero dudo de que se ha vacunado o no, pensaría en distemper, ¿sí? Vamos, con pruebas rápidas, test rápidos, la inmunocromatografía de flujo lateral, los test que son similares a los de embarazo. Ahora, ¿puedo tener falsos positivos? Sí y no. ¿Y cuál es ese fundamento? Recién vacunado podría alterar el resultado. ¿En qué pero? ¿En test o en qué examen? ¿O en PCR? Los falsos positivos en test rápido no deberían pasar, o al menos son mucho menos probables, ¿sí? ¿Por qué? Primero, estimula directamente la respuesta antigénica, no es una infección real como tal. Entonces, en teoría, los títulos no deberían hacer que reaccione la prueba, ¿sí? Segundo, no hay excreción viral, entonces no debería reaccionar. La única, o en ciertas ocasiones cuando puede reaccionar, es si la vacuna es virus vivo modificado. ¿En cuánto tiempo va a reaccionar ahí la prueba? Desde los 5, a partir de los 5 días posvacunación. Antes no debería reaccionar, ¿sí? Y va a reaccionar sobre todo si lo tomamos de secreciones conjuntivales. ¿Por qué creen eso? Porque son uno de los últimos sitios en donde donde el paciente va a empezar a dar una carga de títulos de anticuerpos alta. Entonces, entre 5 a 10 días, esto podría darnos un falso positivo. Podría. En teoría, se dice que el porcentaje de falsos positivos que puede dar esto es menor al 10%. ¿Quién me va a dar más falsos positivos? Es el PCR. ¿Sí? A pesar de que lo solemos utilizar como una de las pruebas de diagnóstico más fiables, es en la que más falla podríamos tener. ¿Por qué? Porque este me detecta directamente material genético. Y las vacunas, sea virus vivo o virus muerto, vamos a tener material genético del virus, ¿sí? Por lo cual no me va a diferenciar si es vacuna o si es virus de campo. ¿Cuándo lo podemos detectar o cuándo nos podría dar un falso positivo? De 3 a 5 días por vacunación, ¿sí? Hasta 3 semanas por vacunación. Es un montón. Acá si nos da el falso positivo, 5 a 10 días, ¿sí? Y solamente el 10% de oportunidad de que nos dé un falso positivo. Acá hasta 3 semanas. Entonces me dirán, bueno, ¿cómo sé que sí es positivo? ¿Cómo sé que no? Allí es cuando tienen que pedir un PCR con diferencial de cepa, ¿sí? ¿Para qué? Ustedes luego cotejan si es la cepa que utiliza como materia prima la vacuna o no. Esa es la única manera de diferenciar si es que el PCR les dio un falso positivo o si en realidad es un positivo, ¿sí? El diferencial de cepa es súper importante. Ahora, generalmente, ya en práctica diaria, ¿qué se dice? Que si les da un falso positivo, no, tómenlo como positivo, ¿sí? No se dan mucho las vueltas. Sobre todo, si están haciendo los test, es porque el paciente tiene signología. Si el paciente no mejora y les da un positivo acá, así hayan vacunado apenas, lo toman como un positivo, ¿sí? Tratamiento. Según las guías de antimicrobianos que se utilizan para enfermedades infecciosas en pequeñas especies,
Tenemos que la antibioterapia solo va a ser administrada siempre y cuando se cumplan ciertos requerimientos. Es decir, si mi paciente presenta fiebre, letargia asociada a la misma, inapetencia de varios días o que va empeorando con el pasar de los días y secreciones mucopurulentas, solamente allí está indicado el uso de antibióticos. Si mi paciente está tosiendo, pero anímicamente en casa está súper, anda corriendo, anda molestando por ahí, está comiendo, ¿sí? Vamos muy bien, anímicamente está súper pilas y solo me tose de vez en cuando, su secreción es serosa, pero no es mucosa ni mucopurulenta, no tiene sentido en darle antibióticos. Por el contrario, ya, deberíamos utilizar antibióticos. ¿Cuáles vamos a utilizar? Estas guías ponen de primera mano a la doxiciclina. Como en los gatos, 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 a 24 horas. 5 miligramos kilo cada 12 horas o 10 miligramos kilo cada 24 horas. ¿Cuánto tiempo? De 7 a 10 días. Eso lo dicen estas guías. En otras guías dice que al menos la antibioterapia se debe de mantener entre 5 a 10 días una vez ya hayan cesado los signos clínicos. ¿Sí? Ahora, no aplica eso para todos los antibióticos. Amoxicilina de 11 a 22 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas durante 7 a 14 días. En procesos refractarios se puede mantener la amoxi 40 días. Ahora, generalmente cuando hablamos de problemas respiratorios en donde necesitamos antibioterapia, se recomienda utilizar dosis intermedias a altas. ¿Por qué? Porque la diseminación del antibiótico, en este caso al sistema respiratorio, no va a ser la mejor. Acitromicina, 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas durante 7 a 10 días. ¿Sí? Si se acuerdan, se parece mucho a los de gatos, ¿verdad? Solo que en gatos no vamos a ocasiones clindamicina. Y la vacuna, porque hay dos, hay la que es intramuscular y la que es bimuscular. Sí. La vacuna, sin embargo, a ver, la bacterina de Bordetella, ¿sí? Aún no se considera, a ver, unas guías la consideran parte del tratamiento, otras guías no. ¿Por qué o en qué se basan? En la etiología multifactorial. ¿Qué tal si no es por Bordetella la complicación que tengo? Es por micoplasma. A eso va. ¿Sí? Aquí y en teoría, de todas maneras, si tenemos la reinfección en un par de días por Bordetella, estos fármacos de acá serían lo suficientemente no agresivos ni potentes, sino específicos como para poder tratar la contaminación secundaria por Bordetella. Eso. ¿Qué antibiótico o qué familia no está aquí que normalmente dirían no, pero si yo he visto que se utiliza es un montón? Tenemos Doxy, tenemos Amoxi, tenemos así. El viejo conocido, ¿cuál es? No, penicilinas no. Las naturales no. ¿Cuál es? La que siempre solemos utilizar. Ya está una amoxia y está la penicilina. Un clavulánico es potencial. Las quinolonas. ¿Sí? Acá las quinolonas no entran como un antibiótico de primera opción, de primera línea. ¿Por qué? Se asume que tienen un espectro ya un poco más amplio, como para arrancar como primera línea terapéutica para una traqueobronquitis infecciosa. No es lo más recomendable. ¿Sí? Recuerden que estamos fregados con el tema de resistencias a los antimicrobianos y demás. Es como, haciendo pausa comercial, hicieron un cultivo de antibiograma, no me acuerdo de qué materia era, creo que era de bacteriología, a un paciente que, bueno, creo que es del proyecto integrador, un paciente que tenía, ya lo habían operado por fractura de cuerpo de mandíbula, hizo rechazo a la placa, eso no existe, hizo una infección de sitio quirúrgico, hicieron el cultivo de antibiograma, salió resistente a cefalosporinas, resistente a ceftriaxona, a vancomicina, a meropenem, o sea, a los más
los más heavy que hay. Salió sensible, ampicilina. Ahora, sí es un, como decir, o sea, vaina, ¿no? Ahora, ¿por qué creen? ¿O eso es bueno o es malo? O bueno, porque fue sensible a algo al menos. Es bueno para el perro. Malo para- Pero ustedes como médicos, ¿qué creen? Eso es malísimo. ¿Por qué? Salió resistente a vancomicina, a meropenem. Por ende debería ser resistente a imipenem, es decir, a los carbapenémicos, que son como que nuestra última línea de, si se los combina con colistina. Y que sea resistente a eso y que sea sensible a la ampicilina. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más estamos utilizando antibióticos de últimas generaciones para tratar lo que sea. Y algo tan básico como la ampicilina. Empezar con los. Exactamente, estamos iniciando con lo más heavy, con lo más pesado para tratar cualquier cosa. Y eso habla mucho del mal manejo de antibióticos que hacemos. ¿Sí? Eso no se hace así. Antitusígenos, sí. Si nuestro paciente está tosiendo un montón, ¿sí? Si le duele su garganta y demás, ¿tenemos que inhibir eso? ¿Sí? ¿No? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Cuando es muy repetitivo. O ya. Aquí acuérdense de ustedes cuando eran pelados e iban al pediatra. Si tosían mucho, ¿les mandaron antitusígenos? Sí, siempre y cuando la tos era no productiva. Si inhiben el reflejo de tos y tienen tos productiva, ¿a dónde va a ir toda esa secreción, todo ese moco, esa flema? No va a salir y se va a quedar en las vías bajas. Se van a complicar un montón. Ustedes están inhibiendo uno de los reflejos de protección del organismo. La tos es eso. ¿Sí? ¿Qué antitusígenos podemos utilizar? Siempre y cuando no tengamos una tos productiva, podemos utilizar dextrometorfano, butorfanol y bitartrato de hidrocodona. De todos estos, el dextrometorfano no es el ideal, sino es el más fácil de conseguir. Métanle butorfanol cada 6 a 12 horas. Les va a salir carazo. ¿Sí? Porque en nuestro medio no existe butorfanol y ahora. ¿Sí? Bitartrato de hidrocodona es un poquito más complejo de conseguirlo. ¿Sí? Y tanto con butorfanol y con hidrocodona, nuestro paciente pasaría medio sedado. ¿Por qué? Porque estos dos son opioides. ¿Sí? El dextrometorfano, ¿sí?, nos va a controlar en este caso el reflejo tusígeno y se lo vamos a dar de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. ¿Cuánto? Cada 6 a 8 horas. ¿Durante cuánto? El tiempo que sea necesario. Generalmente 5 días. Entonces, antitusígenos, sí, únicamente cuando la tos sea no productiva. Si la tos es productiva, no, negados. ¿Por qué? Porque vamos a acumular toda esa flema, toda esa mucosidad en las vías aéreas bajas. Mucolíticos, sí, ¿cuándo? Cuando nuestra tos sea productiva o cuando la producción de moco sea muy exagerada, sea muy maluca. Literalmente, veamos al perro así todo el día, una burbujita de moco en la nariz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizaríamos mucolíticos? Primero, vamos a... Bueno, hay unos que fluidifican la mucosidad y otros que rompen los enlaces glucosídicos del moco. ¿Sí? Pero ninguno de estos me suprime el reflejo de tos. Al contrario, muchos tienen acción combinada de mucolíticos y expectorantes. Es decir, fluidifican el moco y generan la hiperactividad del sistema mucociliar para que toda esa mucosidad pueda ser controlada de mejor manera. ¿Cuáles tenemos acá? N-acetilcisteína como mucolítico puro. En dosis bajas de N-acetilcisteína es mucolítico. 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Ahora, ojo, esto es vía oral. En ocasiones suelen utilizar N-acetilcisteína en nebulización. ¿Sirve? Sí, no es lo más recomendable. ¿Por qué? La N-acetilcisteína vaporizada para nebulización puede generar broncoespasmos.
Y si tienen un paciente con traqueobronquitis, con muchos moquitos, le metemos encima un broncoespasmo, lo complicamos nosotros mismos. Vamos a tener que utilizar luego broncodilatadores. ¿Cómo reconoceríamos un broncoespasmo? Clínicamente, de manera simple, lo auscultamos y tenemos sibilancias. ¿Sí? Si tenemos sibilancias, ¿qué quiere decir? Que el bronquio es más pequeñito. ¿Sí? Broncoespasmo. Bromexina tiene características intermedias, tanto de mucolítico como de expectorante. A ver, la N-acetilcisteína va a romper los enlaces glucosídicos del moco. La bromexina, el ambroxol y la guaifenesina van a fluidificar el moco. Tanto bromexina, ambroxol tienen características de mucolítico y expectorante, mientras que la guaifenesina netamente un expectorante. Dosis: bromexina de 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 a 12 horas. Ambroxol de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Y la guaifenesina de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso de 8 a 12 horas. Independientemente del mucolítico y del expectorante que utilicen, ¿qué otra técnica utilizábamos en el gato? ¿Se acuerdan? Meterlo ahí. Exacto, lo metemos al cuarto de baño, sea el gato y más fácil al perro todavía. ¿Para qué? Ese ambiente húmedo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a fluidificar más todavía el moco. Entonces podríamos utilizar simplemente aire caliente combinado con guaifenesina y va. O lo combinamos con cualquiera de estos otros. Si mantenemos hidratada la vía aérea, vamos a mantener en óptimas condiciones el aparato mucociliar. Pronóstico: el pronóstico es bueno, ¿sí? Salvo ciertas complicaciones, pero en general es bueno, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo deberíamos mantener aislado a nuestro paciente? Es decir, yo qué sé, a Toby le dio traqueobronquitis. ¿Cuánto tiempo no lo tengo que mandar a la escuela? Al menos 3 semanas, ¿sí? Si quiero evitar la diseminación de la traqueobronquitis, sea por el vector, por el agente etiológico que haya sido un inicio. Ahora, en pacientes con virus de influenza canina, 26 días. ¿Cómo lo vamos a saber? No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo diagnóstico etiológico. Estamos haciendo diagnóstico simplemente, puede ser basado netamente en clínica o ya con test, si es que el paciente mejoró. Pero en general a nuestro paciente le va a ir bien. No es una enfermedad que genere o que tenga una tasa alta de mortalidad. Ahora, ¿se puede complicar? Sí. La principal complicación, neumonía. Puede morir en muy pocas ocasiones, pero si sus comorbilidades son altas, sí, puede morir. Pero en realidad no nos debería dar mucho problema. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación. ¿Antibióticos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Cuando tengamos signos refractarios. Es decir, cuando nuestro paciente ya le demos, yo qué sé, un par de días de mucolíticos y vemos que la secreción ya no es serosa, ahora es mucosa o mucopurulenta, que no come, ¿sí? Que cada vez lo veo peorcito, que inicialmente me vino con 38 de temperatura y al cuarto día de tratamiento ya lo tengo en 39,6. Vamos con antibióticos, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿AINES van, no van? Puede ser que tal vez hay dolor por mucha tos, o sea. Exactamente, ¿sí? ¿AINES van, no van? Y ahí la palabra mágica es depende. Cada paciente es un mundo, ¿sí? Si tienen mucha tos, tanto que a pesar de los antitusígenos ya está muy ronco y apenas le paso la mano por la garganta y me da un reflejo tusígeno de 6, 7, 8 y aparte de eso tiene fiebre, pero ya empecé con los antibióticos, pues sí, es un paciente que se va a beneficiar un montón de antiinflamatorios. Ustedes cuando tienen influenza, ¿qué es lo primero que les mandan? Paracetamol. Exacto, paracetamol y mucha agua, ¿verdad? ¿Sí? Inflamación, malestar, tienen que controlar eso también. Recuerden el bienestar de nuestro paciente. Si a ustedes les duele un montón, les duelen las articulaciones, les duele la espalda, han tosido tanto que ya les duele el pecho y no tienen neumonía, ¿van a comer? No. ¿Quieren comer normalmente? No, no van a comer.
Solo las sopas. Entonces, si este amiguito está con fiebre, ya está con antibióticos, está con antitusígenos y demás, palpamos y sentimos que hay dolor, ¿se va a beneficiar o no de antiinflamatorio? Sí, claro que sí. Ahora, utilizaríamos aquello que se me fue el nombre, Previcox. No tanto. ¿Qué podemos utilizar? Si tenemos ketoprofeno, por ejemplo, ¿nos irá mejor? Si tenemos carprofeno, nos irá mejor. ¿Sí? No vamos a utilizar dosis altas tampoco, porque bueno, tampoco lo amerita. Siguiente, colapso traqueal. ¿Por qué está la imagen de señor aquí ahí? Ese individuo es una de las razas que en algún momento va a llegar a su consulta con tos engraznido de ganso. Ustedes escuchan eso y dicen, ah, este desgraciado tiene colapso traqueal. Muy seguramente. ¿Qué es el colapso traqueal? Como su nombre lo indica, la tráquea colapsó. El lumen de la tráquea se redujo de manera abrupta. ¿Eso pasa de manera aguda? No, no pasa de manera aguda. Salvo que ustedes hayan generado un traumatismo. ¿En qué sentido? Bueno, el paciente solo, ¿no? ¿En qué sentido? Una vez tuve un caso en donde el niño cogió a Yorkie. ¿Colapsó la tráquea? Sí, se colapsó la tráquea. Pero de manera normal, por así decirlo, la presentación de un colapso traqueal no es aguda, es crónica. ¿Sí? Que el tutor se haya dado cuenta cuando el paciente hizo una crisis es muy diferente, pero la evolución es crónica. ¿Sí? ¿A qué se debe? Primero, tener en cuenta, es una enfermedad respiratoria, puede ser tanto de vías respiratorias altas o bajas en dependencia de en qué parte de la tráquea se encuentra el colapso. Es de carácter obstructivo, no porque algo se encuentre dentro, sino que la obstrucción en este caso se da por la pérdida del lumen. Es crónica y progresiva. ¿Por qué es crónica y progresiva? Primero, ¿a qué se debe? No se sabe exactamente el por qué, ¿sí? Pero se aduce a que hay un déficit de la síntesis tanto de glucosamina, de glucosaminoglicanos, me parece que es de proteoglicanos y, bueno, en sí, factores que tienen mucho que intervenir con la formación de la matriz extracelular del cartílago. Entonces, eso le quita fijeza, le quita firmeza al cartílago. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tráquea? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener degeneración del cartílago traqueal, vamos a tener la laxitud de la membrana dorsal de la tráquea y vamos a tener, o la respuesta de eso es que se genera una obstrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos la tráquea, que debería ser una especie de túnel, ¿verdad? En este túnel las paredes y el techo colapsaron, cayeron. Entonces la propia estructura de ese túnel está ocluyendo el sitio por donde debe circular cualquier cosa que circule por ese túnel. ¿Esta tráquea es normal o no? Esta tráquea está colapsada, ¿sí? Es un colapso traqueal. ¿Qué grado? Al menos 3. Ya vamos a ver los grados de colapso traqueal. Lo que les decía, tenemos dos tipos de... Se dice que tenemos dos tipos de causas subyacentes. Entonces, la primera es la alteración estructural primaria que vamos a tener en ciertas razas. ¿A qué se debe? Un déficit en la producción de glucosaminoglicanos con el glifosato. Esto me he olvidado, el colágeno tipo 2. Estos factores me ayudan en la conformación de la matriz extracelular del calcio. Entonces, el cartílago, ¿qué va a perder? Elasticidad, rigidez y la capacidad de mantener su forma semicircular. Es decir, va a ser un cartílago mucho más blandito. Y la tráquea es un cartílago que tiene que ser muy fuerte, porque tiene que resistir presiones tanto intratorácicas como extratorácicas. Si está intratorácicas, ¿qué quiere decir? Que tiene que resistir presión subatmosférica, tanto cuando el paciente inspire
como cuando el paciente expire. En la membrana dorsal, ¿qué va a generar? Se va a volver más laxa, es decir, va a ser como un paladar elongado. Vamos a tener tejido laxo. ¿Dónde se encuentra la membrana dorsal? En el techo, ¿sí?, de ese túnel. Si se vuelve laxo, ese techo baja, empieza a ocluir, ¿sí? Se vuelve redundante, es decir, se vuelve débil y se vuelve hipertrófico. Si tengo una membrana dorsal laxa e hipertrófica, tengo un lumen de esa tráquea casi inexistente. ¿Cuáles son los factores agravantes? Obesidad, enfermedad periodontal. ¿Por qué creen que la enfermedad periodontal es un agravante? Por ahí va la broncoaspiración que vamos a tener. Esa broncoaspiración de partículas, ¿sí?, de compuestos de, bueno, en este caso de las formadoras de colonia bacteriana y demás, van a hacer que el paciente esté propenso a cada rato a sufrir enfermedades respiratorias, ¿sí? Exposición a irritantes. Irritantes, por ejemplo, humo de cigarrillo, ¿qué otra cosa? Perfumes, desodorantes de ambiente, humo en general. Así que si ustedes tienen un Yorkie por ahí, se pusieron un montón de su perfume y el Yorkie empezó a toser un montón, como que se hubiera comido un gansito, ya saben que quizá ese Yorkie tiene colapso traqueal. Esos son los grados de colapso traqueal. Normalmente la tráquea tiene que estar muy bonita, formando casi un círculo perfecto, a pesar de que el cartílago sabemos que tiene una forma de U, pero debería estar formando un círculo muy lindo. Pero ojo, ya tenemos acá el desplazamiento del pliegue dorsal de la tráquea. Si ese desplazamiento es de hasta el 25%, hablamos de un colapso grado 1. Si nos vamos a un 50%, hablamos de un colapso grado 2. Si nos vamos a un 75%, y fíjense, ya con deformación de los cartílagos, grado 3. Si tenemos apenas la apertura del lumen traqueal de un 10%, hablamos de un colapso traqueal grado 4. El colapso traqueal va a estar localizado o en tráquea extratorácica, es decir, en la tráquea cervical, o en tráquea intratorácica, ¿sí? Porque es muy importante esto. Es importantísimo para cuando hagamos los rayos X, ¿sí? En uno tenemos que esperar a la inspiración y en el otro la expiración. Si no somos muy específicos en eso, no vamos a ver el colapso. Entonces, razas, ¿cuáles son? El Yorkie. Ese enano le pasa absolutamente todo, ¿sí? Pomeranio, chihuahueño, French Poodle, el Toy, el chiquitín, Maltés, Shih Tzu, Pug. Usualmente en adultos, ¿sí?, y en geriátricos. Si tenemos un colapso traqueal en un Yorkie jovencito, eso quiere decir que ese colapso es muy malo. Y el paciente, bueno, y en este caso el pronóstico es malo, ¿sí? Presentación clínica. ¿Por qué hablamos de una tos en graznido de ganso? Literal, es como escuchar graznar un ganso. Es idéntico, ¿sí? Ustedes van a ver una cosa chiquita, un Yorkie, con una tos muy sonora, muy fea. Sí, literal, como que se hubiera comido un ganso, o como que tuviera un ganso encerrado por ahí. Es una tos en graznido de ganso. Cuando hagan la palpación de la tráquea en busca de un reflejo tusígeno, van a tener una respuesta exagerada, ¿sí? Hablamos de 8, 10, 12 golpes de tos. Tos intermitente no productiva, disnea inspiratoria o expiratoria. Inspiratoria o expiratoria, depende de a qué nivel tengamos el colapso, ¿sí?, y de si tenemos o no algún tipo de infección secundaria. Estridor, sí, síncope en ocasiones. ¿Por qué? Digamos, a ver, el mismo ejemplo, tienen su Yorkie, se pusieron mucho perfume, empezó con mucha tos, se desmayó, ¿sí? En este caso tuvimos un síncope, ¿por qué? Por un deterioro de su entrega de oxígeno. Sibilancias, sí. Inspiratorias,
sobre todo si son vías altas. Colapsos episódicos, ojo, sin signos sistémicos. Acá nuestro Yorkie va a estar pilas, juguetón, atento, con mucha hambre, con muchas ganas de molestar y de jugar, sin fiebre, sin decaimiento, pero se pone a jugar y se empieza a ahogar. ¿Sí? No signos sistémicos, específicamente signos respiratorios. ¿A qué se debe la tos en graznido de ganso? ¿Qué vamos a tener? Irritación crónica de la mucosa traqueal, hipersensibilidad de la tráquea. La tráquea va a estar tan irritada que va a ser muy sensible ante cualquier tipo de agente externo. Y el aumento del flujo de la resistencia, el aumento a la resistencia del flujo de aire. ¿Se acuerdan cómo ventilaban los que tienen parálisis laringea? Forzando la entrada del aire. Eso mismo va a pasar acá. ¿Sí? Nuestro paciente va a intentar meter aire a como sea, a como dé lugar, sobre todo si el colapso traqueal es alto, es en vías respiratorias altas, es en tráquea cervical. La anterior a esa. Exacto. Ya, gracias. ¿Cuáles serían nuestros diferenciales? Misma historia. Un montón de patologías que afecten vía aérea alta, pero ojo, acá ya tenemos patologías que pueden afectar vía aérea baja. ¿Por qué? Porque el colapso puede ser tanto intra o extratorácico. Entonces, boas, ¿sí? Por allí teníamos que puede estar presentes en Shih Tzu, en la Sapso y en Maltés. Paladar blando elongado, ¿sí? Se nos juntan varias cositas. Parálisis laringea. O sea, tendríamos que ser muy salados para que nuestro Yorkie tenga parálisis laringea y colapso traqueal. ¿Nuestro Yorkie puede tener eso? Sí. ¿Por qué? Porque ese incremento de la resistencia del flujo de aire puede generar, ¿qué cosa? La ebresión de los áculos laringeos. Y vamos a tener una parálisis laringea secundaria al colapso traqueal. Entonces estamos más complicados. Todos de las perreras, bronquitis crónica, bronquitis alérgica, neumonía, todo eso ingresa en nuestros diferenciales. Cuerpo extraño traqueal y bronquial, también. Pero ¿qué tenemos que pensar? El colapso traqueal es crónico. ¿Sí? Neoplasias traqueales, degeneración valvular. ¿Por qué creen que ponemos acá a la degeneración valvular como diferencial? ¿Y cómo lo diferenciaríamos de un colapso traqueal? Sin hacer pruebas todavía. ¿Acuerdas de la degeneración valvular rizomatosa? Por el 5 que podría ser, pero algo más fácil. ¿Qué me hace el paciente cardiópata? También me tose. ¿Por qué me tose? Por una compresión externa de la tráquea por parte del agrandamiento del atrio izquierdo. ¿Sí? ¿Y cómo lo diferenciarían? Sin auscultarlo siquiera. ¿Las cardiopatías generan signos sistémicos? Sí. Las cardiopatías, signos sistémicos. ¿Cuál sería el signo sistémico de la cardiopatía? La mala perfusión. En el tiempo de relleno capilar se pueden estar dando cuenta. En el pulso, palpando el pulso. Si es hipercinético, a ver si es hiperdinámico, normodinámico, normocinético o hipodinámico. En el cardiópata y en el colapso traqueal. En el colapso traqueal estaría perfecto. ¿Sí? En el cardiópata, no mucho. Hipertensión pulmonar, ¿sí? Debido a insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, en hipotiroidismo. ¿Se dan cuenta cómo se nos mete hipotiroidismo ya en algunas situaciones? Se nos metió el colapso traqueal en este momento
¿Y en cuál más se metió? Parálisis laringea. Acuérdense que la parálisis laringea tenía como origen también neuropatías. El hipotiroidismo puede afectar a la placa neuromotora, ¿sí? Es por eso que pacientes con hipotiroidismo suelen hacer el megaesófago. Sí. Entonces, colapso traqueal. ¿En dónde está el colapso ahí? Justo aquí, ¿verdad? Justo, a ver, digamos, a la altura de la articulación escapulohumeral. Justo en la entrada del tórax. Pero sigue estando fuera del tórax. Entonces, este es un colapso extratraqueal. Perdón, extratorácico. ¿Extra qué? Acá, ¿dónde tenemos el colapso? Desde aquí hasta el fondo, ¿verdad? Es un colapso intratorácico. ¿Sí? ¿Signos clínicos similares? Sí, pero el uno es más inspiratorio y el otro un poquito más expiratorio. ¿Sí? Pero en los dos vamos a tener muchísima tos, en los dos vamos a tener una disnea. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más inspirador? Más inspiratorio, vías aéreas altas, el extratorácico. Vías aéreas bajas, es decir, el intratorácico debería ser más expiratorio. Ahora, sí o sí acá necesitamos pruebas diagnósticas. Y hay un montón. Las que más están a nuestra mano son los rayos X. Ahora, ¿los rayos X son diagnósticos? Sí, son diagnósticos. Pero hay que cumplir con ciertas particularidades. ¿Cuáles son esas? Vamos a rayos X tanto cervicales como de tórax. Si hablamos de los rayos X de cuello, sí, en la lateral del cuello, los tenemos que hacer ¿cuándo? Cuando el paciente inspire. ¿Sí? ¿Por qué? Para evaluar en realidad el tamaño del lumen de la tráquea. En inspiración. ¿Sí? Acá, cuando vamos a evaluar la tráquea torácica, el paciente tiene que estar en expiración. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tórax del paciente cuando el paciente expira? Se relaja, no se contrae, se relaja, ¿verdad? ¿Qué pasa con la presión subatmosférica? Disminuye. Muy bien, Joel. Si disminuye la presión atmosférica, ¿qué pasa con los órganos internos del tórax? ¿Están sometidos a más presión o a menos presión? A menos presión. ¿Por qué es muy importante eso? Porque si... A ver, me regreso acá. Si disparo los rayos X cuando mi paciente está inspirando, va a incrementar la presión subatmosférica intratorácica. Si incrementa esa presión subatmosférica, los pulmones se expanden. ¿Qué va a pasar con este órgano hueco? Se puede aplastar, ¿sí? Y eso nos podría hacer pensar en que esa tráquea está colapsada, cuando en realidad está presionada por tejido. Pero si la hago en expiración, cuando el diafragma se relajó, cuando los pulmones, ¿qué pasó? ¿Se expandieron o regresaron a su posición natural? Regresaron a su posición natural, dejaron de ejercer presión en todo tipo de tejidos. Y sigue colapsada la tráquea. Eso quiere decir que en realidad esa tráquea está colapsada. ¿Sí? No es por superpresión y superposición de los pulmones. No, la tráquea sigue aplastada. Por el contrario, acá, en inspiración o en expiración, ¿y por qué? Piensen, ¿de cuándo lo harían? ¿Cuándo tiene que vencer mayor
mayor presión de flujo. Las vías aéreas altas, ¿en inspiración o en expiración? En inspiración. Y es por eso, porque si cuando meto aire, mi tráquea sigue colapsada, es porque en realidad está colapsada, ¿sí? Porque no se está abriendo. En caso de que se haya una crisis respiratoria, ¿cómo se diría? No, pues si es crisis respiratoria no vas a hacer esto. Vas a estabilizar al paciente. Nos regresamos a la parte de emergencias, ¿sí? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y ya vamos a ver que hay ciertas medidas que sí nos ayudan. Acá, misma historia. Deberíamos sedar al paciente, ¿sí? Misma historia, esteroides. ¿Por qué? Mi paciente entró en crisis, dejó de respirar de manera adecuada. Seguramente los sáculos laríngeos se van a empezar a edematizar un montón y va a empezar a vertirse. Y si estoy por mi colapso, voy a empezar a meter esos sáculos laríngeos y voy a tener menos capacidad aérea, ¿sí? Entonces, debería relajar a mi paciente, darle mucho oxígeno, ¿sí? Darle esteroides y tendríamos que pensar, ¿lo broncodilatamos? ¿Sí? ¿No? ¿Utilizamos mucolíticos? ¿Sí? ¿No? Que no tendría caso mucolíticos. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo broncodilatamos? ¿Podría funcionar? ¿No podría funcionar? ¿Sí? Entonces, los rayos X, ¿cómo hacemos? Cuando estemos hablando de la tráquea cervical, ¿en qué movimiento ventilatorio lo hacemos? ¿Inspiración o expiración? Inspiración, ¿sí? Es cuando mayor presión de flujo de aire tiene que vencer. Y si es para la tráquea intratorácica, lo haríamos en expiración, ¿sí? Eso es muy importante. A veces se nos puede pasar por alto. O podemos pensar que tiene un colapso traqueal intratorácico. Y no, simplemente fue por la sobreexpansión de los pulmones. ¿Qué me dicen ahí? ¿Normal, no normal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el mismo paciente, misma plaga? ¿Ven cómo cambia el tamaño de la tráquea solamente por el ciclo respiratorio? Este paciente sí tiene colapso traqueal. En inspiración, en expiración. En inspiración, aquí estamos viendo en realidad el colapso, ¿sí? Traqueo y broncoscopía sería lo ideal, ¿sí? La traqueoscopía. Por ejemplo, en humanos también tenemos esto, no se llama colapso traqueal, se llama traqueobroncomalacia, ¿sí? Que igual me habla del reblandecimiento de los cartílagos. Entonces, traqueobroncoscopía, ¿sí? Este es el gold estándar. ¿Por qué? Es la única prueba que nos permite ver en tiempo real lo que está pasando. Si inspira y expira, pues estamos viendo. Estamos con una cámara viendo allí de manera casi que presencial lo que está pasando. ¿Qué tan colapsado tenemos el área dorsal de la tráquea? ¿Qué tan colapsado están esos anillos? ¿Qué tan irritada está la mucosa? Todos estamos viendo acá, ¿sí? Se hace rápido, ¿sí? Aquí el paciente sí o sí tiene que estar con una sedación profunda, una sedación grado 4 al menos. Entonces este es el gold standard. Es lo que nos permite saber a ciencia cierta qué tanto está colapsada la tráquea de mi paciente. Y aquí sí vamos, el tratamiento. Para colapso de grado 1, 2 y hasta 3, en ciertas situaciones, podemos irnos con el tratamiento médico. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir la tos, obviamente, ¿sí? Reducir inflamación traqueal, porque si eso está inflamado, el paciente va a seguir tosiendo. Es un círculo vicioso. Toso, se inflama el tejido, colapsa más la vía aérea. Entonces tengo que reducir eso. Si no toso, ya no está inflamado, se colapsa, sí, porque está colapsado, pero se colapsa menos, ¿sí? Si no controlo la inflamación, el paciente va a seguir tosiendo. Si no controlo la tos, el paciente va a seguir tosiendo y se va a seguir inflamando el tejido. Entonces,
considerando todo eso, ¿cuál es la piedra angular de este tratamiento? Antitusígenos. Son la base, son nuestra principal arma de defensa o de acción cuando el paciente presenta un colapso traqueal. Esto, ojo, independientemente de si es intra o extratorácico. Antitusígenos. ¿Cuáles podemos utilizar? ¿Se acuerdan? Dextrometorfano, butorfanol, bitartrato de hidrocodona. Los mismos. Acá, ¿cuáles sí serían mejor opción? Si tenemos la crisis, el butorfanol y la hidrocodona. ¿Por qué? Son opioides que generan sedación. ¿Sí? Son las mismas dosis, exactamente las mismas dosis. Entonces, esto es fundamental. Esto lo vamos a utilizar los antitusígenos en todos los casos, en todos los grados de colapso. Incluso si ya hicimos la resolución quirúrgica. Ya les voy a explicar el por qué. Broncodilatadores, ¿qué dicen? ¿Sí, no? Y aquí la respuesta de hecho es sí y no. ¿Por qué? Nuevamente depende del paciente. Y más que del paciente depende del broncodilatador a usar. ¿Sí? ¿Por qué sí? Disminuyen la resistencia distal, sobre todo si se trata en este caso de un colapso intratorácico. Vamos a tener la reducción de la presión negativa, por ende la presión del flujo de aire va a ser menor, el aire va a poder ingresar de menor manera y nuestro paciente previo va a poder respirar mejor. Pero ¿qué tenemos que considerar? No utilizar broncodilatadores potentes. ¿Por qué? ¿Qué suelen generar los broncodilatadores potentes? Si hablamos, por ejemplo, de salbutamol, salmeterol o sus combinaciones. Una de las cosas más comunes es taquicardia. ¿Sí? Si tenemos taquicardia, incrementamos ¿qué cosa? El consumo de oxígeno. Forzamos al paciente a respirar más. Nuestro paciente no puede meter aire. Entonces, ¿qué hacemos? Empeoramos el estatus de nuestro paciente. Solamente se deja tanto al salbutamol como al salmeterol, sobre todo al salbutamol, para condiciones de emergencia, cuando tengamos las crisis. ¿Sí? No lo vamos a utilizar de manera cotidiana, de manera rutinaria. Y también porque el salbutamol puede generar una paradoja. No el componente del salbutamol como tal, sino el vehículo del salbutamol cuando hablamos del inhalador. Puede generar broncoespasmo o broncoconstricción. Y si tenemos un colapso traqueal, ¿creen que nos conviene jalarnos un broncoespasmo? No. Sí, tendríamos muy mala suerte. ¿Cuáles van a ser acá nuestros dos principales fármacos, ¿sí? Derivados de las metilxantinas, como la teofilina y la aminofilina? ¿Son broncodilatadores? Sí, pero son broncodilatadores leves. No son broncodilatadores agresivos como salbutamol y salmeterol. Teofilina y aminofilina. Teofilina 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, generalmente cada 12 horas. Y misma historia para la aminofilina de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, cada 12 horas. La teofilina incluso se puede dar su versión para administración intravenosa, funciona bastante bien. ¿Ya quieren quedar hasta ahí? Sí. Nos quedamos hasta broncodilatadores.